Simón de la Montaña es la ópera prima de Federico Luis. Esta audaz y provocadora historia está protagonizada por Toto Ferro, que marca también la vuelta al cine después de su fulgurante actuación en El Ángel, la película de Luis Ortega. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Marcelo Castiglioni les saluda. ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Fede, ¿cómo empezaste a conseguir? ¿Cuáles fueron esas primeras imágenes justamente que llegaron a tu cabeza para comenzar a crear esta película que es Simón de la Montaña? Es una película que fuimos haciendo durante varios años y paradójicamente la primera imagen de todas es la de la montaña. Todos los personajes vinieron después. Como si uno estuviera pintando un cuadro, primero el fondo y después empezaron a aparecer muy de a poco los personajes. O sea que ya tenías así muy en claro que de repente la peli se iba a estar rodando en esa locación. Ujú. Sí, Ujú. exactamente. Y después de ahí, ¿pensaste enseguida en Toto como protagonista? Sabía que iba a hacer la película con Toto, pero todavía cuando los personajes eran un magma que no estaba muy diferenciado uno del otro, pensé que Toto iba a ser otro personaje a medida que fuimos descubriendo cómo se fueron separando y diferenciando entre sí los personajes, se me fue como apareciendo esta posibilidad de que Toto sea Simón. Se lo pregunté y me dijo que no. Y después de como unos meses más me dijo que sí. ¿Y qué tuviste que hacer en Esperar. esa transición, en ese cambio del sí al no? ¿Cómo fue? Esperar. ¿Esperar? ¿Solamente con esperar alcanza para que una persona cambie de opinión? En este caso alcanzó. Bueno, ¿y qué te llevó un poco a reflexionar? ¿Cómo fue quizás que era un no que provenía tal vez en un primer momento desde el lugar del miedo de cómo abordar un personaje como este? Sí, sí, un no de la no confianza en uno mismo, me sentía muy con pocas capacidades para ser un personaje tan complejo como el que él me proponía. Y también eso, me fue mandando nuevas versiones del guión y yo me fui vulnerabilizando mucho más con la historia porque la historia iba ganando potencia. eh, y cuando sentí que era el momento de decirle que sí a Fede fue en un avión, que viste que en los aviones uno siempre está más vulnerable. eh, y leí el guión ahí, como que me puse a llorar, me reí, en un momento me paré, fui al baño, llevé el guión que me lo habían preso, lo leí en el baño, no me podía separar y dije, ya si me pasó todo esto, ahora no tengo que decir que sí. Entonces en este caso siempre es bueno esperar para obtener la respuesta que uno quiere. Ujú. Los viajes tienen un poco eso, ¿no? Siempre nos ayudan quizás a reflexionar y es un poco también lo que propone la peli, ¿no? Mostrarnos una mirada desde un lugar mucho más humano, desde un lugar mucho más sensible de cómo se relacionan las personas con discapacidad. Yo por lo menos no tengo antecedentes de una historia dentro del cine nacional que cuente o que relate, ¿no es cierto?, algo como lo que nosotros vimos o podemos ver, digamos, también en Simón en la Montaña. Sí, a mí me encanta pensar la película como una película que es un viaje a la luna, de alguna manera. Como que a través de este personaje Simón, el espectador por ahí puede. Estás tomando unas palabras prestadas ahí de un cineasta francés, me parece vos. Me parece que puede ser, pero me da mucha De vergüenza apellido citarlo. Dumont. Sí. Vamos a citarlo, porque si no, de repente nos No, van a venir. sí, 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 o sea, digo, me gusta pensarlo no porque lo haya pensado yo, sino porque cuando alguien me lo dijo, lo dije, ah, qué interesante esta forma de pensarlo. Porque sí es como una forma de intentar que este personaje sea un vehículo que te puede proponer este viaje hacia una zona desconocida, que puede ser la luna o en este caso un grupo de personajes con condiciones mentales o físicas diversas. Ujú. ¿Y en qué momento, Toto, sentiste que te sentiste con la capacidad como para poder llegar a manejar ese vehículo, tal como dice Fede? Y en el momento en el que estábamos con Pehuen, con él y con Sofía y ya habíamos ensayado y nos sentamos a hablar
enfrente de Pehuen y Pehuen me empezó a aceptar a mí como una cosa rara enfrente suya, como que yo iba a hacer una versión que no era lo que él es, sino como aceptando una nueva versión, una interpretación propia de los movimientos y las cosas que hacía Pehuen. Ese fue un momento en donde nos sentamos los cuatro y tuvimos una conversación que fue muy un antes y un después, digamos. Y después en un momento que me sentí bastante listo para hacer la película fue en Francia, que me metí en el subte y actué como Simón cuando intenta parecerse a Pehuen, digamos, y me cedían el asiento y dije, bueno. Y en el súper también viviste algo Y en el parecido, ¿no? supermercado también hice que me sentía mal y me dieron un Advil, un Ibupirac, no me acuerdo qué marca es allá, pero y un agua también. Y ya después empecé a imaginarme un montón de cosas, como que quería entrar en un local de marca de ropa cara y a ver ¿Cuántas, si me regalaban algo. cuántas puertas que termina abriendo a veces el mundo de la actuación? Sí, obvio. Yo me acuerdo que en un momento nos estábamos ensayando con Pehuen en Mendoza y Toto todavía estaba en este viaje y nos llama por teléfono adentro del personaje, estaba en un restaurante y había un mozo que lo estaba llevando a un baño, no sé qué estaban pasando. Y atendimos con Pehuen y como que nos tardamos un rato en entender la situación que había del otro lado del video. Fue muy gracioso porque Pehuen me dijo que pero a Toto lo mandan a ensayar a Francia y a mí a Mendoza. Bueno, y si te faltaba la frutilla del postre, el regalo o el combo me parece que se terminó de completar en ustedes cuando conociste a Kiara. Con todo el respeto a Mendoza, que me parece un lugar increíble y no es que lo quiera comparar solamente. Mejor que Francia, te digo, mucho mejor. Iba a recuperar solo la forma de que el Pehuen lo tomó en ese momento. Y que ahora cuando apareció fue que se completó de alguna manera la vida que iba a tener la película delante de la cámara. Me gusta también contar que tanto en el caso de Kiara como en el de Pehuen, yo cuando los conocí a cada uno de ellos sentí que conocía como a un super actor y una super actriz que tenían una capacidad de interpretación que a mí mismo me dejaba en un lugar colocado y de sorpresa, que no era como una... Vulnerable, Sí, podemos decir. Sí, sorprendido, vulnerable, sorprendido, con ¿Qué ganas des- de saber más, de ver más de esas personas actuando y a medida que hicimos este proceso con Sophie Briet de entrenar un poco los personajes antes de filmar, y empecé a ver cómo yo filmaba mucho todos los ensayos, después iba a mi casa y los veía, y cuando fui viendo los primeros planos, cómo ellos entregaban actuación y verdad frente de la cámara, ahí es como que, bueno, sí, ya, vamos, filmemos la película. Qué vara y qué desafío también un poco, Toto, para vos, digo, desde el lugar de la interpretación. Si bien de repente cualquiera que conoce tu trabajo siente que das absolutamente todo, ¿no? Y que saltás hasta despojarte como para poder llenarte después de ese personaje que te toca poder habitar. Uno le da la sensación, o tiene la sensación, ¿no es cierto?, de que no te guardás absolutamente nada. ¿Yo? Sí. Y seguramente alguna cosa me guardo pero eso es lo que traté de trabajar con Fede cuando le dije que sí finalmente y cuando le dije que para mí había que ensayar y él me dijo, bueno, hagámoslo. Él, perdón, hablo por Fede, pero él había hecho otros cortometrajes con gente que no era actriz o actor y por ahí no había ensayado y yo venía de esta experiencia en El Ángel en la que había ensayado y que para mí esa es una experiencia que a mí como persona me ayuda a no guardarme nada dentro, pero para eso hay que trabajar un montón, para no guardarse nada. Y por suerte él aceptó ese proceso, pues una persona que como yo le gustan los procesos largos y fuimos aprendiendo a no dejar nada dentro o dejar adentro solo lo que vale la pena dejar adentro, digamos, ¿no? Y que, de hecho, había una frase que usaba Sophie Briet que me decía a mí que me quedó muy grabada en la cabeza, que era que
muy actoral igual, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando retengo algo? O sea, estoy por querer hacer un gesto y eso, pero no lo hago. ¿Qué pasa con tu cara cuando retenés y te guardas algo? También ahí pasan cosas interesantes. O sea, el trabajar desde el adentro, entonces, con una simplicidad en sí de recursos para poder expresar eso también un poco, ¿no es cierto?, que sentimos, que nos pasa, tal como lo está definiendo Toto, ¿no? Sí, a mí también era como él dice, yo estaba más acostumbrado a trabajar con gente que no tuviese experiencia en cine, y entonces también tuve que aprender a trabajar con gente que sí tuviera experiencia en cine, que sí, como por ejemplo él me pedía que hagamos un proceso de entrenamiento y ensayo, y empezar a entender yo cómo ubicarme y cómo poder proponer y dirigir de alguna manera ese proceso y descubrir la actuación también, ¿no? Como desde el lugar mío. Por lo menos lo que yo recuerdo es que primero nos fuimos como a Saturno en cantidad de exageración de la actuación, y después fuimos volviendo a poquito hasta que encontramos un lugar en el medio y encontramos a Simón. Bueno, ahora lo importante es que el lugar lo encuentren y lo ocupen también cada uno de los diferentes espectadores, por eso las palabras de ustedes para poder llegar a invitarlos a que estén presentes en este primer fin de semana que es vital en lo que es el tema de la concurrencia a la sala, así que eso depende en gran medida si la vida, la trayectoria, si la permanencia en el resto de las semanas en las salas. Así que convocarlos para que puedan asistir a cada uno de los oyentes, y de esa manera seguir apoyando también lo que es el cine argentino con esta gran producción premiada internacionalmente como es Simón de la Montaña. Gracias Federico, gracias Toto por estar presente y acompañarnos. Muchas gracias a vos. Y bueno, sí, esperamos que vayan al cine y que le puedan dar la ternura que esta película merece, y que puedan notar la ternura que esta película entrega. Y es momento de dar batalla, ir y sentarse en las butacas, así que vayan al cine. Ya es una batalla que se ha sentado. Sí, la batalla, sí.